profe, mi nombre es David Ángel Gómez, soy del segundo C y hoy le voy a presentar una pequeña exposición sobre tres temas. El primer tema se llama sistemática biológica, el segundo cinco reinos y el tercero tres dominios. El primer tema vamos a hablar sobre los cinco reinos. ¿Qué es un reino en biología? Este es un sistema de los reinos biológicos que es la forma que tiene la ciencia de clasificar a los seres vivos por su relación de parentesco en la historia de la evolución. Esto significa que todas las especies que integran estos cinco grandes grupos, algunas teorías recientes los elevan a 6 e incluso 7. Tienen antepasados comunes, por lo que comparten parte de su genética y pertenecen al mismo árbol genealógico. Además, también los reinos de los seres vivos, existen otras categorías taxonómicas dentro del mismo sistema de clasificación, como por ejemplo el dominio, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Ellas siguen un orden jerárquico y están subordinadas entre sí, de forma que unas divisiones engloban a otras. En este modo el dominio incluye al reino, el filo a la clase y así sucesivamente. Sus características de los cinco reinos de los seres vivos. Todas las especies que forman parte de un determinado reino tienen características similares en cuanto a su desarrollo y funcionamiento. Donde se dan estas relaciones de parentesco que definen a los reinos de la naturaleza es en la nutrición autótrofa, generan su propio alimento, o heterótrofa, se alimentan de otros seres vivos. En organización celular o unicelulares, poseen una sola célula, o pluricelulares, que tienen dos o más células. En tipología celular, las eucariotas, el material genético está rodeado por una membrana, o las procariotas, que carecen de membrana. También está la respiración aeróbica, que necesitan oxígeno, o anaeróbica, que no utilizan oxígeno. O está la otra, que reproducción sexual o asexual o por esporas, o locomoción autónoma o inmóvil. Existen los cinco reinos, los que vienen siendo el reino animal, reino vegetal, reino fungi, monera y protista. El primer reino es el animal. El reino animal es el más evolucionado y se divide en dos grandes grupos: los vertebrados e invertebrados. Los animales son seres pluricelulares y eucariotas de alimentación heterótrofa, respiración aeróbica, reproducción sexual y capacidad de desplazamiento. En este reino es uno de los más biodiversos y está compuesto por mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios, insectos, moluscos y anélidos, entre otros. Del reino vegetal son los árboles, las plantas y demás especies vegetales que forman parte del reino Plantae, uno de los más antiguos y que se caracteriza por su naturaleza inmóvil, pluricelular y eucariotas. En el reino fungi, este nombre se utiliza para designar al reino de los hongos, que contempla a las levaduras, los mohos y todas las especies de setas. En el reino protista, en este grupo es el más primitivo de los eucariontes y de él provendrían todos los demás. Monera, y por último son los seres vivos microscópicos y aglutina a los organismos procariotas, entre paréntesis arqueas y bacterias.
Este grupo está presente en todos los hábitats y lo forman seres unicelulares sin núcleo definido. En la siguiente exposición vamos a hablar sobre los 3 dominios de la vida. Vamos a explorar el dominio, la categoría de clasificación menos específica. Toda la vida puede ser dividida en 3 dominios basados en el tipo de célula del organismo, que es la bacteria, archaea y eucariota. En la bacteria las células no contienen un núcleo. En la archaea las células no contienen un núcleo, sino que tienen una pared celular distinta de las bacterias. En la eucariota las células contienen un núcleo. Archaea y bacteria son los dominios que ambos están compuestos completamente de pequeños organismos unicelulares y parecen muy similares, pero también tienen diferencias significativas. Ambos están compuestos por células procariotas, que son células sin núcleos. Además, ambos dominios están compuestos por especies que se reproducen asexualmente, dividiéndose en dos. También ambos dominios tienen especies con células rodeadas por una pared celular. Las paredes de las células están hechas de diferentes materiales. La pared celular bacteriana contiene el polisacárido peptidoglicano. Y finalmente las archaea a menudo viven en ambientes extremos, incluyendo aguas termales, géiseres y salinas. Las bacterias no viven en estos ambientes. En eucariota, todas las células en el dominio eucariota mantienen su material genético o ADN. Al interior del núcleo, el dominio eucariota está hecho de 4 reinos: el reino Plantae, reino Fungi, reino Animalia y Protista. Plantae son las plantas, tales como árboles, hierbas, sobreviven capturando energía del sol. Es un proceso llamado fotosíntesis. En el reino Fungi son tales como los hongos y mojo y sobreviven comiendo otros organismos o los restos de otros organismos. En el Animalia son los animales, también sobreviven comiendo otros organismos o los restos de otros organismos. Los animales varían desde pequeñas hormigas hasta las ballenas más grandes e incluyen artrópodos, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Protista. No todos los protistas vienen de un ancestro común en la manera de las plantas, animales y fungi. Los protistas son todos los organismos eucarióticos que no encajan en uno de los 3 reinos. Esto incluye que muchos tipos de organismos unicelulares, tales como algas y plancton, también algas marinas gigantes que pueden crecer hasta 200 pies de largo. En la última exposición vamos a hablar sobre la sistemática biológica. En la sistemática biológica es la rama de la biología que estudia a las especies en lo concerniente a su morfología y a sus relaciones de parentesco, es decir, aporta los elementos para hacer posible su clasificación. Se puede entender al dividir de la producción de conocimiento científico como un proceso donde se entrelazan valores epistémicos y no epistémicos. Se intentó dilucidar aquellos valores no epistémicos que se explicitan en los artículos científicos publicados en la revista de la Sociedad Entomológica Argentina, discriminando por el área del estudio. Se había postulado que el contenido de epistémico en los artículos sobre sistemática podrían presentar una composición diferente al resto de las áreas del estudio. El análisis de contenido en busca de valores no epistémicos dio como resultado la identificación de un número considerable de dimensiones económicas, políticas y sociales.
Igual mientras la sistemática queda descrita por valores no epistémicos de origen político y social, el resto de las áreas lo hace de forma significativa, motivada por valores económicos. Los taxones o taxones son los grupos en los que en biología se clasifica científicamente a los seres vivos, atendiendo a su semejanza y proximidad filogenética. Se estructuran en una jerarquía de inclusión en la que un grupo abarca a otros menores y este, a su vez, subordinado a uno mayor. Y bueno, profa, esto ha sido todo por mi parte. Espero y esté bien. Y pues, gracias por tener el tiempo. Gracias.